Que el Señor le bendiga, hermano. Estamos de nuevo con ustedes para darle toda la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Queremos alabar y bendecir su santo y bendito nombre en este momento. Queremos darle gracias al Señor por su infinita misericordia de tenernos aquí para compartir su hermosa palabra. Y gracias a cada uno de ustedes que se han acercado debajo de las alas del Señor Jesucristo para poder aprender un poco más de esta su hermosa palabra, ¿verdad? Vamos a ir rápidamente, tenemos mucho que hablar y mucho que compartir, así que vamos a aprovechar el tiempo lo más que se pueda. Vamos a ir rápidamente a la palabra del Señor, hermanos. Un fuerte saludo y un fuerte abrazo a todos los que ustedes en este momento, ¿verdad?, se han dispuesto a estudiar con nosotros la palabra del Señor. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 15, versículo 36, para empezar este estudio. Y vamos a leer así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por nombre o sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevarlo consigo, al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Amén. Vamos a dejarle hasta ahí. Y vamos a darle gracias al Señor por su hermosa palabra. Amante Dios y Padre eterno, ante tu presencia estamos, Señor amado. En tu infinita misericordia te pedimos, Señor, la hermosa presencia de tu Espíritu Santo. No tenemos nada, Dios mío, que ofrecerte, Padre mío, que podamos, Señor Dios Santo, acercarnos a ti como si algo bueno, como si algo digno hubiésemos hecho, Señor Dios mío, de que tú nos recibas en tu presencia. Pero por la sangre y el sacrificio de Jesús, por la vida perfecta de Cristo Jesús, Dios amado, venimos ante tu presencia, Señor, pidiéndote solamente, Dios mío, que en este momento tu Espíritu Santo nos ayude, nos haga entender, nos ayude a comprender, Dios mío, que nos veas con tus ojos de misericordia y veas la necesidad tan grande que hay en nuestro corazón de poder compartir tu palabra, de poder, Dios mío, entender tu palabra, de poder meditar en ella, de poder conocer cada vez más acerca de tu palabra, Señor Dios Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que nos ministres, que tu Espíritu Santo nos ayude a gozarnos estudiando tu palabra, Señor. Que seas tú en medio de todo esto y sobre todas las cosas, que seas tú sobre todas estas cosas, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesús, bendice a cada uno de los hermanos, sus hogares, sus familias, a aquellas personas que nos están viendo, que nos están oyendo, Señor. Que tus alas, que tu Santo Espíritu los acobije y que ellos puedan sentir la hermosa presencia de tu Espíritu Santo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, a ti sea toda la gloria y la honra, porque tuya es, tú te la mereces, Señor. Sin ti nada somos y nada podemos hacer sin ti, Señor Dios Todopoderoso. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga a muchos hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente, que el Señor bendiga sus hogares, sus familias, sus ministerios, que el Señor bendiga de una manera muy especial a todos y a cada uno de ustedes que nos escuchan. Mis amados hermanos, queremos compartir con usted rápidamente este estudio bíblico, el cual, ¿verdad?, le hemos puesto por nombre, ¿verdad?, el segundo viaje misionero de Pablo y la iglesia de Filipos, porque queremos detenernos en Filipos. El tiempo es muy corto y luego también, ¿verdad?, la información mucha. Así que vamos a detenernos en Filipos. Esperemos llegar hasta allí sin que ninguno de ustedes se duerma y que pueda estar atento a esta clase el día de hoy, ¿verdad?, que el Señor nos ha dado. No somos unos grandes maestros, quiero decirle que no somos unos grandes teólogos o, ¿qué puedo decir?, ¿verdad?, grandes eruditos o grandes predicadores, evangelistas, qué sé yo. No somos pastores tampoco, no, simplemente somos, ¿verdad?, una alma que ha sido rescatada por la gracia y la misericordia del Señor, y que hoy, ¿verdad?, estamos aquí compartiendo lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo sé que muchos de ustedes allá afuera conocen y saben muy bien la palabra del Señor, así que probablemente sepan mucho más que yo. Y si en algo me equivoco, pues, ¿verdad?, como dice Pablo, ¿verdad?, retener lo bueno y desechar lo malo. Así que en este momento, pues, vamos a estudiar la palabra del Señor. Quiero aprovechar rápidamente para mandar un fuerte abrazo y un fuerte saludo a mi hermano pastor Nelson Pineda y a toda la iglesia Ebenezer en Groveport, Ohio. Que el Señor le bendiga mucho y que el Señor bendiga a todos y a cada uno de ustedes, hermanos, que nos escuchan. Sinceramente, que el Señor les bendiga. Vamos a hablar acerca del segundo viaje misionero de Pablo. Ya hemos hablado acerca del primer viaje misionero de Pablo, no nos vamos a detener mucho ahí. También hemos hablado acerca del problema que se dio con los judaizantes, ¿verdad? Este es un tema en el cual vamos a empezar a hablar acerca de ello ahorita.
Pero hemos hablado acerca de ese tema, lo hablamos, ¿verdad?, en la carta a los Gálatas, y también lo vemos manifiesto que en el libro de Hechos, ¿verdad?, como Lucas va narrando las cosas, de que primero, ¿verdad?, nos habla de su primer viaje misionero que tuvo Pablo, después nos dice cuando llegaron a Antioquía, después nos habla del problema que tuvieron con los judaizantes, después nos dice, ¿verdad?, de que hubo necesidad de que ellos bajaran a Jerusalén, y que se solucionara ese problema en Jerusalén con los apóstoles, ¿verdad? Nosotros sabemos lo que salió de ahí, salieron unas cartas, y de ahí salieron, ¿verdad?, unos hermanos que fueron acompañando a Bernabé y a Pablo, y llevando estas cartas, ¿verdad?, que eran dirigidas para la iglesia gentil en todas partes donde se encontraran. Así que después de este tiempo, es lo que empieza diciendo el versículo que acabamos de leer. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, después de que parece ser que este problema se había solucionado, pero el corazón de Pablo, y usted sabe, es un padre acongojado y preocupado, y se preocupaba por la obra del Señor, y se preocupaba por los hermanos que habían creído y habían abrazado la fe de Jesucristo, y entonces ese amor que viene de parte del Espíritu Santo empieza a conmover el deseo y las entrañas de nuestro hermano Pablo, y empieza y dice a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos, volvamos a ver cómo están, vamos a ir a los hermanos que hemos evangelizado, se puede decir, vamos a visitar a los hermanos que hemos evangelizado y a ver cómo siguen. Pablo, preocupado por los judaizantes y por todas estas cosas, quería llevar consigo las cartas para llevarlas a las iglesias, para poderlas fundamentar y para que ningún otro fuera a venir y empezara, ¿verdad?, a hacer el mismo problema que habían tenido, el cual ya habían solucionado, volver a regresar y a tener ese mismo problema. Por lo tanto, esta preocupación estaba en Pablo y quería ir a visitar a las iglesias, y le dice Pablo a Bernabé, vayamos a visitar a las iglesias, vayamos otra vez a ver cómo se encuentra y cómo están. Pero surge un problema aquí porque, ¿verdad?, Bernabé pues quería llevar a su sobrino Juan Marcos, y Pablo no le pareció muy bien llevarse consigo, dice la palabra, al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Así que para Pablo, ¿verdad?, esto no le sonó muy agradable, que digamos que esta persona que se había alejado de ellos y que se había apartado por cualquier cosa que haya sido, probablemente no es fácil ser misionero, hay momentos difíciles, y probablemente él por su juventud, pues no quiso seguir más con ellos. Ahora bien, nosotros conocemos a Bernabé. Bernabé no solamente que es su sobrino, de acuerdo, aquí lo vemos en Colosenses 4:10 nos habla Pablo y nos dice que Marcos está con él, el cual es el sobrino de Bernabé. Entonces sabemos que es el sobrino de Bernabé. Algunos piensan que son primos, pero de acuerdo a Colosenses 4:10 parece ser que Juan Marcos era sobrino de Bernabé. Entonces tenemos aquí que Bernabé, con el corazón, ustedes lo conocen, ustedes saben que han leído el libro de Hechos, saben que Bernabé pues tiene un corazón muy grande, y le quiere dar una segunda oportunidad a su sobrino Juan Marcos, le quiere dar otra oportunidad, y quiere llevarlo. Probablemente Bernabé tenía la razón en esta parte. Probablemente Marcos había cambiado, ¿verdad? Todos cambiamos, incluso aquí vamos a ver algo que está pasando, este problema que está surgiendo aquí en medio de dos personas que son llenas del Espíritu Santo, Pablo, Bernabé, que son maestros de la palabra del Señor, y que tienen un disgusto, un problema debido a que pues uno quiere llevar a uno y el otro no lo quiere llevar. Entonces surgen problemas como estos dentro de la iglesia del Señor, queramos o no queramos aceptarlo. Ahora, no significa que esto va a provocar que haya un odio constante o que haya, ¿verdad?, una mala vibra, como dicen por ahí, entre hermanos. Hay cosas que suceden así, pero tenemos que perdonar y tenemos que olvidar y tenemos que seguir adelante y tenemos que permanecer unidos y seguir firmes en lo que el Señor nos ha llamado. Ahora bien, vemos que Pablo tal vez era un poco más serio, más duro, más estricto en las cosas que se tenían que hacer en el Señor, y no le pareció bien llevar a Juan Marcos, pero aquí vemos que Bernabé le da una segunda oportunidad. O sea, quiero notar esta parte también en que Juan Marcos pudo haber reaccionado, porque
En el tiempo que él llegó, se apartó y todo, pone que ya se sintió mal, pero cuando llegaron estos misioneros, cuando llegó Bernabé, cuando llegó Pablo, cuando llegaron a Antioquía, cuando bajaron a Jerusalén, cuando vieron todas las cosas que el Señor había hecho, cuando escuchó cómo el Señor se había glorificado, el poder del Señor, ¿verdad? Y cuántas personas habían creído, cuántos habían aceptado a nuestro Señor Jesucristo. Todo esto lo tuvo que haber tocado y de haber dicho, híjole, yo toda esta bendición que me perdí. Entonces ahora él probablemente estaba realmente con ese deseo de querer salir a ese viaje misionero, porque había visto lo que Dios había hecho anteriormente a través de estos hombres. Y probablemente su deseo era bueno, quería ir con ellos, y Bernabé, ¿verdad? Siendo, ¿verdad?, una persona tan amorosa, y creo que quería darle la oportunidad, no solamente porque eran familiares, pero Pablo era un poco más duro, y Dios fue moldeando. Dios nos moldea a todos, hermanos. Dios moldea nuestro carácter, por muy duro que sea, ¿verdad? Dios moldea nuestra forma de ser. Y Pablo pues era más estricto en sus cosas. Él se formaba metas y trataba de hacer las cosas conforme, ¿verdad? Él sentía en su corazón, y Dios usaba su carácter y Dios lo fue moldeando. Pero quiero hablar acerca de Juan Marcos. Sabemos que Juan Marcos, el que estamos aquí hablando, es el que al final de cuentas terminó haciendo el Evangelio de Marcos que hoy conocemos, ¿verdad? También quiero apuntar otro detalle allí para que usted, ¿verdad?, lo apunte. Juan Marcos, se cree que la familia de Juan Marcos vivía en Jerusalén, y Juan Marcos se cree que su madre, por lo menos sus familiares, eran los dueños de ese lugar que se le conoce como el aposento alto. A los, ¿cómo se puede decir así? A los apóstoles de Jerusalén, viviendo probablemente en su casa, en su hogar. Probablemente esto es lo que muchos piensan y creen, que la mamá o la familia de Juan Marcos tuviese en su propia casa la iglesia de Jerusalén, ¿verdad? Son simplemente, ¿cómo se puede decir así? Teorías que se cree que probablemente esto haya sido así. Sea como sea, Juan Marcos no era cualquier joven, era una persona que había conocido y sabía muy bien, tenía relación muy cerca con Pedro, con Juan, con los apóstoles, ¿verdad?, de Jerusalén, y a través de todo eso, ¿verdad?, él podía haber sido un candidato especial, un candidato correcto para esta misión, pero debido, ¿verdad?, a lo que sucedió anteriormente, pues Pablo dice, no lo vamos a llevar. Así que en lugar de tener un grupo misionero, ahora tenemos dos grupos misioneros, y ahora hay que ver lo bueno de lo malo. No solamente enfocarnos en lo malo. Lo malo fue que, pues bueno, hubo un desacuerdo allí, y sea como sea, Dios utilizó el desacuerdo y lo usó para bien. A pesar de todas las cosas, somos seres humanos y Dios obra en medio de todas las cosas. Muchas veces cometemos errores, y Dios, en su infinita misericordia, ¿verdad?, porque como Él tiene propósitos, se tienen que cumplir. Así que hubo un desacuerdo entre ellos y se separaron, dice la palabra del Señor. Y Bernabé tomó a Marcos y navegó hacia Chipre, y Pablo escogió a Silas y salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria, Cilicia, confirmando a las iglesias. Bueno, nosotros lo sabemos. Silas era un profeta, era judío y también tenía nacionalidad romana. Vemos que cuando Bernabé y Pablo descienden a Jerusalén para el concilio, ellos, ¿verdad?, cuando terminan y les dan las cartas, dicen claramente que Judas y Silas van a ir para que también ellos, ¿verdad?, les entreguen la carta y lo lean delante de los hermanos, además de que ellos dos, ¿verdad?, tenían el don de la profecía. Así que este hombre, Silas, no era cualquier persona, contaba con un buen testimonio dentro de los hermanos de Jerusalén, y Pablo escogió a una persona correcta. Tiene el don de profecía, conoce, es diestro en la palabra, está dispuesto a morir por el Señor Jesucristo, y tiene un buen testimonio entre los hermanos de Jerusalén. O sea, él viene y conoce a los apóstoles, y la iglesia, o Pablo, ya sabe cómo está el terreno contra los judaizantes, y probablemente haya quien pueda decir, ¿verdad?, que no son los apóstoles y que no son los escogidos, o qué podemos decir yo. Así que todas estas cosas. Así que escoge a alguien al cual tiene las características para poder llevar a cabo este trabajo. Ahora sí, vamos a ir al mapa y miremos.
Nos dice la palabra del Señor que salen de Antioquía, visitando las iglesias de Cilicia, ¿verdad? Y Pisidia. Llegaron a este lugar y pasaron por las ciudades que ya habíamos hablado, Derbe, Listra y Iconio. Pero es interesante que la palabra del Señor, o que Lucas nos dice que iban visitando las iglesias de este lado y por acá. No se nos dice mucho acerca de las iglesias que hay en esta región de aquí, que verdad, pero que son parte de Siria y de Cilicia. No se nos dice mucho acerca de estas iglesias de acá, pero probablemente se hayan fundado más iglesias, ya que en Antioquía, verdad, estaba la iglesia madre. Pudieron haber habido más pequeñas iglesias en la parte norte de Siria, y también pudieron haber sido que su primer trabajo de Pablo, recuerden que el primer trabajo de Pablo que él hizo estuvo en Tarso por mucho tiempo, en su ciudad natal, ¿verdad? Algunos creen que de 7 a 8 años estuvo allí. Entonces pudo haber hecho algún trabajo o algo. Algunos creyentes pudieron haber crecido o puede ser un término general también, ¿verdad? Generalizando todo lo que va a seguir hablando Lucas. Empieza, ¿verdad?, hablando acerca de las iglesias, aún todavía sin mencionar estas otras iglesias. Vemos que dice claramente la palabra del Señor: y pasaron por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Pero no tenemos ningún informe acerca de estas iglesias que pudieron haber estado en esta región de Siria y de Cilicia. Sin embargo, más adelante nos sigue hablando de estos tres lugares, los cuales, ¿verdad?, pensamos que eran la parte sur de Galacia, esta región de aquí. Ahora bien, vamos a ir a la palabra del Señor. En el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 1, dice: después llegaron a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, de una mujer judía creyente, pero su padre era griego. Y daban buen testimonio, dice, de este joven, no solamente los de Listra, sino también los de Iconio, ¿verdad? Entonces dice que cuando Pablo miró a este joven y escuchó de su testimonio, miró en él, ¿verdad?, algo diferente, y la posibilidad de que este hombre fuese quien llenara el vacío tal vez de Juan Marcos, la esperanza que tal vez él esperaba que Juan Marcos fuese esa persona que tal vez él que andaba buscando. Y en este momento mira a este joven y todo lo que hablan de él, y lo adopta prácticamente, ¿verdad? Viene a ser su hijo espiritual, como dice la palabra. Él mismo le dice, ¿verdad?, mi amado hijo en la fe. Entonces, vemos aquí que Pablo dice que quiso Pablo que fuese con él. Tomándole, le circuncidaron por causa de los judíos que había en aquellos lugares. Pablo no se dejaba dominar tan fácilmente por cuestiones, ¿verdad?, de que alguien te dijera tienes que hacer esto y tienes que hacerlo así. Y entonces él no se dejaba doblegar fácilmente por cualquier cosa que le dijeran que tiene que hacerlo así. No, pero en esta ocasión vemos que Pablo accede a circuncidar a Timoteo. Y esto no va en contra porque, ¿verdad?, ya habían quedado con la iglesia de Jerusalén, entre los apóstoles, que no era necesaria la circuncisión, pero esa carta va dirigida para los gentiles, así que esa carta no tiene nada que ver con los judíos. Los judíos todavía siguen practicando sus leyes, que tienen que vivir como judíos. Ahora bien, aquí vemos que este joven no había sido circuncidado, a pesar de que su madre y su abuela eran judías. Y estoy seguro que ellas le habían enseñado, porque la palabra lo dice claramente después en Timoteo, ¿verdad?, que su madre y su abuela le habían enseñado acerca de la fe en el único Dios verdadero, el Dios de Israel. Y ahora está aceptando a nuestro Señor Jesucristo y se vuelve, ¿verdad?, un cristiano. Y está feliz, lo vemos bien feliz y lo vemos sirviéndole al Señor con todo su corazón. Probablemente él tenía ese deseo desde que estaba joven o niño, ¿verdad? Pero porque su padre era griego, a lo mejor su padre no lo dejaba envolverse mucho en el judaísmo. Pero ahora no era necesidad de estar envuelto en el judaísmo, porque ahora como gentil podía formar parte de la iglesia. Pero lamentablemente o afortunadamente, como lo quieran tomar, él seguía siendo judío por sangre, había nacido de una madre judía, y así que como judío tenía que circuncidarse. Y Pablo accede a circuncidarlo. Lucas dice por los judíos que había en este lugar, pero es más bien por estrategia.
una estrategia en la cual van a ir a predicar el evangelio del Señor, y Pablo siempre llegaba a hablarle a los judíos. Pablo siempre llegaba a hablarle a los judíos, siempre llegaba a hablarle a las sinagogas. Entonces Dios lo llamó a los gentiles, pero él seguía primero hablándole a los judíos primero, siempre a los judíos. Entonces ahora, para poder entrar a las sinagogas, para poder convivir, para poder hablar sin tener ningún problema, sin tener ningún pretexto, tiene que circuncidar a Timoteo, porque si no lo hace así, entonces va a haber problemas. Entonces, ¿qué sucede? No para la salvación, Timoteo accede a ser circuncidado. Él sabe bien que no lo necesita para ser salvo, lo hace por cuestiones, ¿verdad? Como le dije una vez, estratégicas, para poder ir y ser parte del grupo misionero y para poder llevar este evangelio a toda criatura, a todo lugar. Así que Pablo, por cuestiones de estas cosas que ya les estoy explicando, accede a que se circuncide Timoteo. Ahora bien, salieron de aquí. El deseo de Pablo, como lo dijimos al principio, era el confirmar el corazón de los hermanos, y llevaban las cartas para que los protegieran de falsas enseñanzas judaizantes que iban a tratar de introducirse dentro de la iglesia para mover y quitar el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora que una vez que ellos terminaron con la tarea de repartir estas cartas a las iglesias y hablar y enseñar y ministrar a la iglesia del Señor en diferentes lugares, se han quedado pensando ahora qué hacer. Ahora bien, este era el principio, este era el plan. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que seguir? Pablo se cree que tenía el deseo de ir a Éfeso. Mire, fíjese bien, Pablo, cuando sale a predicar, cuando va y escoge un lugar en su mente, él va buscando lugares grandes, ciudades grandes, donde haya gente, porque él quiere, ¿verdad? Entre más gente tocar, mucho mejor. Además, sabe muy bien, lugares grandes, ciudades grandes pueden esparcer el evangelio mucho más rápido. Entonces, que además hay un punto importante. Pablo nace, sabemos que él viene de Tarso, y Tarso es una ciudad muy importante, con una de las universidades más importantes en su tiempo, en el mundo entero conocido allí. Sabemos que era de Tarso, la Universidad de Atenas y la universidad que estaba en Egipto, en Alejandría, ¿verdad? Esas tres universidades eran las más famosas y las más grandes, y las demás, ¿cómo se puede decir?, que se conocía en aquel tiempo. Entonces Pablo viene de esa ciudad, él está acostumbrado a tratar con gente, está acostumbrado a mirar diferente gente, está acostumbrado a vivir en una metrópolis, como se diga, en una ciudad grande, está acostumbrado como las personas que están acostumbradas a vivir en la Ciudad de México, o en la ciudad de Nueva York, o en la ciudad de Chicago, en ciudades grandes, ¿verdad? Que hay en el mundo entero, porque está acostumbrado a esto. Entonces a él es algo en el que él no se siente intimidado. Así que él busca estas ciudades, y el deseo de él es ir a Éfeso para de una vez terminar con toda esta región de Asia e ir avanzando. Pero ahí es cuando a veces entra algo que se llama la guianza del Espíritu Santo, porque aunque nosotros queramos hacer cosas para el Señor, y no es que estén mal, están bien, pero dentro del plan de Dios, Dios tiene otra forma de hacer las cosas. Entonces empiezan a suceder esto. Y vamos allí y vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Así que aquí nos detenemos tantito. Así que ellos salieron de aquí, vinieron para acá y atravesaron Frigia. Aquí dice que lo atravesaron Frigia, parte de Frigia y las áreas de Galacia, que ya esas eran las regiones que habían pasado. Entonces ellos querían predicar la palabra en Asia, pero el Espíritu Santo dice que se lo impidió. Le impidió predicar el Espíritu Santo a ellos. Ahora bien, ¿cómo se lo impidió? No me lo pregunte, yo no sé, pero probablemente puede ser que se lo haya impedido a través de una ley, que no pudieran predicar en ese momento, o los caminos estaban cerrados, o había un puente roto, o qué sé yo qué pasó, pero ellos entendieron que el Espíritu Santo, dice Lucas, el Espíritu Santo le prohibió, ¿verdad?, predicar o hablar el Evangelio en esta región de Asia. Así que cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo una vez más se lo
no se lo permitió, o sea, se lo prohibió. Una vez más, el Espíritu Santo se lo prohíbe, y es que estamos aquí, Misia, estamos aquí. Esta región de Misia, finalmente ellos salen. Se cree que Pablo quería predicar a Éfeso, una vez más lo repito, y atravesaron esta región queriendo predicar, no pudieron, el Espíritu Santo se los impidió. O sea, esto no fue de un día ni nada, esto tuvo que ser varios días. Está aquí en Misia ahora el grupo misionero y está pensando qué hacer, porque ya han pasado varios días y han querido y han salido con ese deseo de predicar la palabra del Señor, la palabra de salvación, y se les ha cerrado las puertas. O sea, tenemos que meditar también en esta parte, que cuando uno sale a evangelizar, tenemos que enfocarnos en que estas cosas suceden. Y no es que vayamos con un mal deseo, pero muchas veces sucede y empiezan a pasar tantas cosas en nuestra mente. Y estoy seguro, o sea, estamos estudiando a Pablo y podemos pensar qué sucedía en el viaje y qué pasaba en la mente de este grupo misionero, qué es lo que estaba sucediendo tal vez, haciéndose preguntas. ¿Habremos escogido el camino correcto? ¿Habremos hecho lo correcto? ¿Estaremos haciendo la voluntad de Dios? ¿No será que será mejor que nos regresemos? ¿Qué es lo que estará pasando? No sé cuántas preguntas. Usted puede meterse ahí, imagínense qué tantas cosas pudieron haberse estado preguntando ellos, porque pues el deseo de ellos era predicar el evangelio, y sin embargo el Espíritu Santo estaba cerrando las puertas allí, porque el Espíritu Santo tenía otro propósito y otras cosas, pero ellos todavía no se les había sido revelado todavía, y tampoco sabían muy bien qué es lo que tenían que hacer. Así que Pablo dice, pues probablemente lo que tengo que hacer es irme a Bitinia, que está acá arriba, y era también una región muy importante de Roma, y que tenía una ciudad bastante grande, y era buena para predicar el evangelio. Así que dice, voy a Bitinia y me subo para acá. Pero ¿sabe qué? El Espíritu Santo se lo prohíbe otra vez, y no sé cómo se lo haya prohibido, pero se lo prohibió, ya sea a través de caminos, a través de lo que dije al principio. Y entonces la situación es que el Espíritu Santo se lo prohíbe, así que no le queda de otra más que regresar aquí y quedarse en Troas, esta región de aquí, que está, verdad, ya cerca al mar, y es un puerto prácticamente. Así que llegando a Troas, mira, fíjense lo que pasa aquí. Vamos a seguir leyendo la palabra del Señor. Dice, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciáramos el evangelio. Bendito sea el nombre de Jesús. Siempre, si esperamos, Dios nos da respuesta. Ya me imagino yo a Pablo y a todo el grupo misionero en ese momento, ¿verdad? Tal vez ya habían pasado varios días, tal vez meses, no sé, ¿verdad? ¿Cómo habrán viajado? Si habrán conseguido dinero para viajar a través de algo más cómodo, caballo, no sé, o simplemente lo hicieron a pie. Eso pues estuvo un poco duro, y de repente pues no poder predicar y no poder hablar, y que se hayan encontrado con mucha oposición, pero al final de cuentas estaban allí, estaban orando, estaban pidiendo al Señor el camino, cómo pudieran reconocer el camino que deben de tomar. Jamás pensó Pablo, estoy seguro esto, jamás Pablo pensó cuando salió de Antioquía que iba a dejar Asia para irse a otro continente, ¿verdad? Iba a dejar Asia para irse a meter a Europa, que era conocido en aquel tiempo como Macedonia. Hoy lo conocemos como la región de Europa, ¿verdad? Y entonces en el segundo viaje misionero, esto es bien importante aquí, porque ahora sale y va a estar a punto de salir este grupo misionero, está a punto de salir de Asia, de un continente, para irse a meter a otro continente. Mira, miramos el libro de Hechos capítulo 16, 11. Vamos hacia adelante estudiando esta parte. Queremos llegar a Filipos y ya se nos fue la mitad del tiempo. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia. Órale. Samotracia, y el día siguiente a Neápolis. Ok, ahí se detuvieron un poquito, ¿verdad que sí? Salieron de aquí de Troas, finalmente rápido se movilizaron y consiguieron un barco, algo que zarpara de ese lugar hacia Macedonia. Así que consiguieron uno y zarparon ese día, pero llegaron a esta pequeña isla que está aquí, que se llama Samotracia. Y desde ahí se podía, dicen los estudiosos bíblicos, que de ahí ya se podía mirar las montañas del otro lado, ¿verdad? De Macedonia. Pero es interesante, ellos estuvieron ahí por un día, o sea, por la noche, pues más bien dicho, detuviéronse ahí por la noche debido tal vez a que fuese peligroso navegar de noche esta área y tratar de hacer algún daño en el barco. Así que se detuvieron allí. Estuvieron una noche allí y al siguiente día salieron, y cuando salieron llegaron a Neápolis, y de Neápolis no perdieron ningún tiempo, se fueron rápidamente a la ciudad más
conocida, que era Filipos. Esta no es una ciudadcita cualquiera, no es una aldea cualquiera tampoco. Filipos es un lugar muy, muy conocido, y por falta de tiempo tal vez no voy a hablar muy bien acerca de todo lo que esta ciudad representa. Tal vez más adelante, cuando estudiemos, si Dios lo permite, la carta de los Filipenses. Pero hoy nos vamos a detener allí. Y de allí dice, fuimos a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Es importante esta palabra colonia, porque esto quiere decir que esta ciudad contaba con ciertos privilegios romanos, ¿verdad? Las personas que nacían allí tenían que ya prácticamente podían legalizar su ciudadanía. Ahora también no cualquier persona dejaban que estuvieran en esa ciudad. Esta ciudad tenía reglas y requisitos bien especiales. Era dominado y controlado prácticamente como si fuese una región que estuviera en la región directamente de Roma. O sea, era algo increíble ahí. Y esta colonia probablemente tenía unas leyes muy duras con los judíos. Recordemos que muchas veces Roma intentó hacer cosas contra los judíos. El libro de Hechos nos dice en una ocasión cuando los expulsaron, ¿verdad? Vamos a estudiar eso luego más adelante. Pero lo que queremos dar a entender es que por qué Lucas pone que era una colonia, era algo muy especial en ese lugar. Además, Filipos ya en ese tiempo de Pablo era una ciudad muy conocida, muy famosa. Es más, dice que tenían minas de oro en aquel lugar. Tenía, ¿verdad? ¿Cómo se puede decir? Había mucho comercio, y también su lugar histórico, que se habían logrado muchas batallas en aquel tiempo en ese lugar, y habían hecho de ese lugar personas ricas, ¿verdad? Y además de eso, el lenguaje que dominaban ellos, pues la mayoría de ellos, ¿verdad?, se creían muy romanos y hablaban el latín y hablaban el griego, y había gente allí muy acomodada. Pero notamos aquí que había muy pocos judíos, y la razón de eso es porque no había una sinagoga. Entonces, debido tal vez a que era una colonia romana, es debido a esto que tal vez no hubiese muchos judíos en aquel lugar. Ahora, miramos lo que dice. Estuvimos en aquella ciudad algunos días, estuvieron viendo el lugar, estuvieron estudiando todo, y se dieron cuenta de que no había ninguna sinagoga. Así que dijeron, un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Los judíos, por lo regular, cuando no había un lugar como este, recordemos cuando ellos, ¿verdad?, se acercan al río, cuando dice que los llevan hacia Babilonia, hay un salmo, ¿no?, que dice, junto al río colgamos nuestras arpas o nuestros instrumentos, y nos decían los que canten canciones así. Por lo regular, los judíos, cuando no había una sinagoga, buscaban un lugar solo para reunirse para la oración. Ahora bien, aquí no se nos habla de ningún varón judío, pero se nos hablan de las mujeres. Probablemente había mujeres judías en este lugar, ¿verdad?, casadas con hombres que no eran judíos tal vez, pero habían llegado a este lugar y lógicamente, ¿verdad?, como son judías, ellas tenían su forma de hablar con el Señor. Así que se reunían a las afueras de la ciudad, en un río que pasaba por ahí, y hacían la oración en el día de reposo. Y ahí encontraron a unas mujeres, y el Espíritu de Dios empezó a obrar en el corazón de una de ellas, especialmente llamada Lidia. Mira, leemos aquí. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor le abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Miren nada más, qué maravilloso es el Señor. Vienen estos, ¿verdad? Vemos ahí la escena, estamos viendo cómo estas mujeres están allí en la oración, y terminando la oración, Pablo se levanta, tal vez, ¿verdad?, hablándoles acerca de este Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el cual ellos ya conocen. La mayoría de allí son mujeres, y estoy seguro que hay ahí mujeres judías, tanto como griegas o romanas, ¿verdad? En este caso de Lidia, no se cree que sea una mujer judía, se cree que es una mujer gentil, que adoraba a Dios, o sea, que creía en el Dios de Israel. Y ella, ¿verdad?, es de una ciudad de Tiatira. Esa ciudad se dedicaba mucho a la venta de púrpura, exactamente. Era para pintar la tela
de aquel tiempo y era muy cara, que hasta el día de hoy creo que dice que el color azul es un poco caro, más caro que los otros colores. Así que pues la púrpura en aquel tiempo era igual, era lo más caro que había y solamente lo podían tener los que tenían mucho dinero y los reyes y los sacerdotes, cosas así que tenían cómo pagar este tipo de ropa y de color. Así que Tiatira era una ciudad que estaba en el Asia Menor, de donde venían saliendo apenas este grupo misionero, y ella vivía aquí en este lugar, tal vez por lo cómodo o por lo bueno que era el negocio, vivía en esta ciudad de Filipos. Así que dice que estando ella atenta a lo que Pablo estaba hablando, el Señor abrió su corazón. El Espíritu Santo es el que abre los corazones. El Espíritu Santo es el que hace la obra. Así que el Espíritu Santo tocó el corazón de esta mujer. Fíjate qué hermoso, qué bonito es el Señor, porque estas personas, ¿verdad? Estos misioneros necesitaban un lugar donde empezar a predicar el Evangelio del Señor, y Dios abrió este lugar. Esta señora, esta hermana Lidia, ¿verdad?, creyó en el Señor, se bautizó ella y se bautizó toda su familia, y les dice claramente: si creen que han juzgado que yo sea digna de seguir al Señor, entonces entren a mi casa. Y los obligó, dice, a quedarse. Así que ahora ya Pablo tenía un lugar donde quedarse y donde dar estudios o donde hablar del Señor, y de ahí salía, ¿verdad?, a la oración todos los días de reposo. Y eso lo dice los siguientes versículos. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Aquí me voy a detener un poquito. Queremos hablar de este hecho. Mire, este hecho es una mujer que se encuentra poseída. A nuestro punto de vista está poseída, está endemoniada, tiene un demonio adentro. Y entonces, pero a la vista de aquellos hombres de aquel tiempo, era una mina de oro. Punto número 1, era una mina de oro, pero punto número 2, había supuestamente un espíritu pitónico. ¿Qué quiere decir eso? Que era un espíritu del dios Pitón para ellos. El dios Pitón era un dios serpiente, era una forma de serpiente, y ese era un dios para ellos. Y ese dios Pitón era el que moraba supuestamente en el cuerpo de esta mujer. Y era tanta la influencia en aquel lugar de este demonio, que todas las personas venían. O sea, era grande la ganancia que esta mujer les daba a estos hombres, que no solamente tenía un amo, tenía varios amos, porque la ganancia era suficiente, le daba suficiente dinero para todos ellos. O sea que este demonio estaba metido allí y estaba haciendo lo que sea, prácticamente era su territorio, su región. Pero es interesante aquí esto que Dios manifiesta y lo que Dios permite y lo que Dios hace, porque aquí queda demostrado no solamente que yo fuera un demonio, ya no, queda demostrado el poder de Dios, el Dios que este hombre está predicando, el poder de Dios contra el poder de este otro Dios, que es el Dios Pitón, que es un demonio, el cual sale fuera una vez que Pablo le dice: en el nombre de Jesús te echo fuera. Mira, aquí vamos a estudiar eso, y eso es lo que yo quería hablar con usted en este punto, que no solamente es echar fuera al demonio que estaba ahí dando lata y hablando, porque ciertamente quería, ¿verdad?, quedar bien con los que de ahí le rodeaban. Era una persona conocida. Esta no es una aldea cualquiera, esta es una ciudad y es una colonia romana, es algo importante, y esto que está sucediendo aquí es algo importante también. Es muy conocida, estoy seguro, en esa ciudad, esta mujer y estos hombres. Y no solamente, ¿verdad?, muchas personas probablemente tenían la fe y la confianza, porque probablemente muchas veces les había dicho las cosas y habían sucedido así. Iban a buscar oro, porque dijimos que ahí había minas de oro, iban a buscar oro, iban a invertir su dinero, iban a hacer lo que tenían que hacer, iban ahí con esa persona, y esa persona que tenía ese demonio les decía las cosas y les salía muy bien, se iban felices de la vida, pagaban, hasta daban propina, tal vez, quién sabe. Pero bueno, vemos ahí el poder de Dios manifiesto. Dice que muchas veces cuando ellos salían a la oración, cada vez que salían a la oración, acontecía que esta mujer se les pegaba atrás y empezaba a hablarle las cosas. Y no es que estaba diciendo mentiras, ¿verdad? Eran hijos del Dios Altísimo, siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino a la salvación. Dice, pero esto, enojando a Pablo, desagradando a Pablo, dice, este se volvió y dijo al espíritu. O sea, no le dijo a la muchacha, sino que le habló directamente al espíritu inmundo que estaba dentro. Te mando en el nombre de Jesús que salgas de ella. Y salió en aquella misma
ora. Mira nada más lo que hace el poder del Espíritu Santo. Lo que hace Dios. Mira lo que hace Dios. Y así que Dios es tan bueno y misericordioso que libertó a esta persona. Pero entonces aquellas otras personas viendo que su esperanza de su ganancia se había perdido, entonces la agarraron contra Pablo. Y mira lo que nos encontramos en el versículo 20. Y presentándolos a los magistrados le dijeron estos hombres, siendo judíos, alborotan a nuestra ciudad. Es interesante esto, yo quiero detenerme ahí un poco, porque estas personas los llevaron y los acusaron contra los magistrados, pero no les dijeron que los acusaban porque había libertado a una mujer que tenía el espíritu del dios Pitón. No dijeron eso, no. Dijeron, estos hombres son judíos y alborotan a nuestra ciudad, enseñándoles cosas que no debemos de hacer nosotros, porque nosotros somos romanos, ¿verdad? Y me interesa que Pablo no dice nada, ni tal vez ni los dejaban hablar, porque ya los han de haber traído ahí entre golpe y golpe. Pero mire, fíjese, seguimos adelante porque el tiempo se nos va. 22, se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados. Dice, y rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Así que les abrieron la ropa atrás y ¡pah! Le empezaron a dar y azotar con vara, que Pablo muchas veces dice que ha sido azotado con vara. Y aquí es una de las ocasiones en las cuales Pablo es azotado con varas, y Silas también. Era una tortura terrible, porque, ¿verdad?, te azotaban hasta que te salían sangre de la espalda. Así que después de haberles azotado mucho, dice, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. El cepo era una parte que usaban para ponerlo en los pies, que hacía que se abrieran los pies y se quedaba inmovilizada la persona. Pero no solamente eso, era tan apretado de una forma que a veces daba calambres. O sea, tanto te movías y te calabraba los pies. O sea que no sé qué habrá pasado el carcelero. Debe haber dicho, estos hombres son de lo peor, son los peores malhechores, y queremos ser siervos del Señor. Pero hay que estar conscientes de todas estas cosas que pasan a veces a los siervos de Dios. Estas cosas suceden, hermanos, y aunque usted no lo ve, porque a veces vivimos en lugares donde no parece que la persecución sea muy grande, pero hay lugares en donde hermanos, siervos del Señor, están pasando por lo mismo. Esto que estamos leyendo para nosotros es historia, pero para otros hermanos, para otros ministros, esto es el pan de cada día. Estas son cosas que están viviendo ahorita en sus vidas, en su propia carne. Están siendo azotados, están siendo encerrados y están siendo maltratados por la palabra del Señor. Por eso es que nosotros tenemos que orar mucho por ellos. Pero mira lo que sucedió aquí. Ojalá Dios quiera que también ellos, en donde quiera que esté, el poder de Dios se manifieste en sus vidas, y también, ¿verdad?, les traiga ese gozo en medio de las pruebas, que es muy difícil a veces tener. Pero dice lo que pasó aquí: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. O sea que ellos estaban cantando. Yo no creo que estaban cantando en árabe o algo así, porque ellos manejaban muy bien el lenguaje, el griego, el arameo, el hebreo, ¿verdad? Y estas cosas, el latín. Pablo hablaba muchas lenguas, y estoy seguro que como ciudadano romano estaban cantando en latín tal vez, o en el griego que muchos hablaban. Y también Silas. Entonces dice que los escuchaban claramente, los estaban escuchando, los estaban oyendo. Estoy seguro que hasta donde podían cantar, esta era la forma. Vieron otra oportunidad de poder predicar la palabra del Señor en medio del dolor. Qué fuerte, qué duro, porque cómo podemos cantar cuando nos duele todo, ¿verdad? Si lo único que podemos hacer a veces es llorar o quejarnos porque nos está doliendo. Pero aquí ellos tuvieron por parte del Espíritu Santo, ¿verdad?, un ánimo para cantarle al Señor, cantar cánticos de alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces dice que sobrevino algo bien importante. Dice que hubo un terremoto de tal manera que los cimientos de las cárceles se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y es interesante también que mientras tanto tal vez Timoteo y Lucas y todos los que se habían reunido ya en la casa de Lidia, los que ya se habían convertido tal vez, porque ahora Lidia es la primera convertida del segundo viaje misionero de Pablo. La primera que se convierte, y su casa viene a ser la primera iglesia fundada en el segundo viaje misionero de Pablo. Es la casa de Lidia, es en Filipos.
Ahora ya usted ya sabe que la primera iglesia fundada en el segundo viaje misionero viene siendo en Filipos. Y estos hermanos le dan una muestra de amor a Pablo que se ve en sus últimas cartas. Lo vamos a ver cuando estudiemos la carta a los filipenses. Pero qué importante, porque ellos estaban probablemente orando y pidiéndole al Señor. Esta gente tal vez apenas se había convertido al Señor Jesucristo y están orando, les están diciendo que hay que orar porque, ¿verdad?, han agarrado a estas personas. ¿Y qué sucede? Hay un terremoto. Dios lo permite todo eso para que no solamente para salvar las almas, sino para también fortalecer la fe de aquellos que apenas han creído en el Señor. Y el tiempo se nos va, pero vamos adelante. Entonces, ¿qué pasa? Que vemos aquí que se sueltan las cadenas, se cae todo, y vemos que el hombre aquel sacó una espada y se iba a matar, el carcelero, pensando que los presos se habían huido, porque, ¿verdad?, en aquel tiempo, si se escapaban los presos, ¿qué pasaba con el que estaba a cargo? Él tenía que morir, tenía que pagar con su vida. Así que Pablo dice que clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Qué maravilloso, qué hermoso, alabado sea el nombre de Jesús. Y este es el evangelio que muchas veces no es predicado en las calles, porque hay gente allá afuera que te están diciendo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero no creen que nuestro Señor Jesucristo sea quien te dé la salvación, no creen que Jesucristo sea Dios mismo, no creen que Jesucristo sea Dios. Entonces, aquí vemos que dices, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ahí hay una promesa de parte de Dios y es hermosa esa promesa. Así que, ¿qué sucede? El hombre pues cree, ¿verdad? Es bautizado y toda su casa es bautizada. Lleva a estos hombres a su casa, les limpia, les da de comer, probablemente les dio ropa, ¿verdad? Y todas estas cosas. ¿Y qué pasa después? Probablemente aquellos hombres, los que estaban encargados, que los habían mandado a golpear y los habían mandado a encerrar, escucharon acerca del terremoto, escucharon que no se habían escapado ninguno de los presos, escucharon también que estos hombres estaban cantando, que adoran al Dios verdadero, que probablemente este Dios es real, que probablemente estos hombres ahora, no sé, a lo mejor se les considera como alguien divino, que tienen poder, quién sabe qué tantas cosas y cuántas historias se habrá dado ahí, tanta mitología, ¿verdad? Y entonces la cosa es que estos hombres ahora están preocupados y dice, bueno, manda a decirles que mejor se vayan. Le mandan a decir que mejor se vayan. Dice, y el carcelero hizo saber las palabras a Pablo, dice, los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, pues de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echan en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Alabado sea el nombre de Jesús. Hombre, Dios tiene todas las cosas bajo las manos y bajo el control. Mira que de repente, cuando uno soporta la prueba y el momento difícil, Dios empieza a meter sus manos y las cosas empiezan a salir diferentes. Pero Pablo tenía un as guardado, ¿no? Y le dijo, pues mire, hicieron todas estas cosas y no debieron haberlo hecho, y ahora que somos ciudadanos romanos se han brincado nuestros privilegios. Ahora sí que nuestros privilegios, porque ellos como ciudadanos romanos tenían el privilegio de no recibir sentencias ni golpes ni nada hasta que no hubiesen sido realmente investigados y que se hubiera encontrado que realmente eran culpables y dignos de lo que se tenía que hacer. Pero mientras tanto no había forma de que les hubieran hecho nada, así que los han azotado y les han hecho todas estas cosas sin siquiera a tratarlos como ciudadanos romanos, y era una ciudad romana, así que esto era complicadísimo, porque estos hombres pudieron haber perdido su empleo, su lugar, muchos de ellos. Ahora bien, el temor de ellos ahora es que estas personas hagan una demanda o hagan algo en contra de ellos. Pero entonces viene, dice, y volviendo ellos a la cárcel, ¿verdad? Vinieron a ellos rogándoles y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia, la que ya se había convertido, y habiendo visto a los hermanos que ahora estaban allí, los consolaron y se fueron.
Es hermosa esa palabra, ¿verdad? Habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Hermanos, pues hasta aquí nos ha permitido el Señor. Espero que realmente se hayan gozado en esta clase, en el segundo viaje misionero de Pablo. Y aquí vemos que la casa de Lidia viene siendo la primera iglesia en donde ya, ¿verdad?, empieza a congregarse los nuevos cristianos, y ellos se quedan encargados para evangelizar a los demás. Cuando Pablo sale, no dice que deja encargado a nadie. Las personas que han aceptado a Jesús, Lidia y su familia, su hogar, y no solamente ellos, sino que ellos al salir ya dejan en esa ciudad dos iglesias. Una en la casa de Lidia y la otra en la casa del carcelero. El carcelero tampoco se va a quedar callado, porque ha recibido la salvación él y toda su casa. Así que ahora allí, en la casa del carcelero, algo se está moviendo, y es el poder del Espíritu Santo, y es el Evangelio del Señor, el cual va a alcanzar a más personas en Filipo, y en la casa de Lidia también se va a extender y va a alcanzar a más personas en Filipo. Así que, hermano, vamos a seguir leyendo más adelante acerca del segundo viaje misionero, si así Dios lo permite. Quiero despedirme con estas palabras de Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículo 15. Yo le agradezco en el nombre de Jesús su amor, su paciencia, ¿verdad?, que me haya acompañado hasta este momento. Filipenses capítulo 4, versículo 15, ya no le quito más tiempo, vamos a leer. Y dice así la palabra del Señor: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busco dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra conciencia. Pero todo lo he recibido y tengo en abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Miren nada más cómo mostraron su amor los filipenses. Ya una vez que Pablo, ¿verdad?, se encontraba lejos, aún hasta Tesalónica, ellos enviaron una ofrenda para Pablo. Miren nada más que hermoso es el Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga, bendiciones. Yo siento la presencia de Dios. Yo espero que ustedes también se hayan gozado y sientan la presencia de Dios. Que el Espíritu Santo esté con ustedes y que la hermosa presencia de nuestro Señor Jesucristo esté en su hogar, en su familia. Bendiciones, bendiciones a todos. Muchas bendiciones.